nuestras actividades, la programación académica que hemos organizado en honor a este 65 aniversario. Y nos sentimos muy emocionados de iniciar esta mañana, esta segunda jornada de nuestros eventos, con la presentación y bautizo de nuestro libro. Libro que ya recibió la bendición de Dios en la misa de acción de gracias del sábado pasado. Y recuerdo las palabras del padre Jorbert, que estaba muy emocionado hablando de la productividad que se organizó para este evento, en el que cada día hemos contado con esta productividad de nuestros investigadores y de nuestros profesores que continúan convencidos y creyendo para fortalecer nuestra facultad y hacer ver que somos una facultad muy viva, como dice el decano, muy activa y siempre destacándose en lo local, en lo regional y en lo internacional. Seguidamente, en nuestro coloquio internacional de las ciencias económicas y sociales, les vamos a presentar, y para nosotros es un honor, gracias a la iniciativa de la Escuela de Sociología y la profesora Morelva Brito, coordinadora del programa de gerencia pública de la División de Estudios para Graduados, con un invitado que para nosotros es estelar, es un profesor de la casa, lo sentimos así, ha estado con nosotros, es el doctor Luis Pedro España Navarro. Él es sociólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además se ha formado como magíster en gestión de políticas públicas y todas sus investigaciones dadas en el área de las distintas interacciones societales y sobre pobreza y sobre situaciones complejas de nuestra realidad. Es por ello que siendo un investigador activo, tanto en su productividad a nivel nacional, e internacional, nos honra esta mañana en presentar una conferencia en este inicio del ciclo de hoy, referida a un tema que nos preocupa a todos los venezolanos y se trata de la migración y los cambios globales, retos para Venezuela. Bienvenido, doctor Luis Pedro, está aquí con nosotros, además de investigador activo, junto con esta idea de Bénesis, que también es propia de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, doctor Luis Pedro. Está aquí con nosotros y lo estamos Hola, escuchando. hola, Gracias, gracias un- por la paciencia y por la oportunidad de interactuar con nosotros esta mañana, con este público, donde está congregada la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y nuestros estudiantes. Adelante. no, para mí más bien es un honor, pues, y ojalá pudiera estar con ustedes presencialmente, que ya no es por motivo de pandemia, sino por motivo, digamos, de los problemas de movilidad que hemos tenido siempre en el país, pues, ¿no? Bueno, nada, encantado de estar con ustedes. Ciertamente, yo tengo preparado una breve presentación de más o menos unos 30 minutos y después, bueno, permitir la participación de ustedes. Si tienen algunas preguntas, comentarios, dudas, las podemos atender, pues, ¿no? A ver, la presentación que les tengo lleva por nombre Migración y Cambios Globales y lo que vamos a tratar es de contextualizar la situación venezolana actual, producto de lo que ha ocurrido especialmente entre el 2017 y el 2021, que el evento más grande, por supuesto, fueron los temas relacionados con la migración de los venezolanos hacia distintas geografías, fundamentalmente la mayoría de ellos dentro de la región, dentro de América Latina, pero también, por supuesto, en otros países. Pero entonces lo que vamos a tratar es de ver el impacto que eso está teniendo en otras dimensiones y sobre todo con miras al futuro, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada, sin más, lo que haría es compartirles una breve presentación que me imagino que ya la deben estar viendo. Eh, si es así, si alguien me puede decir si la están viendo, yo calculo que sí, pero simplemente si una confirmación, si lo están viendo bien. ¿Sí? Aló, sí, sí, le escuchamos. Ok, muy bien. No, y están viendo la presentación, no solamente escucharla, ¿verdad? Perfecto, profesor, sí, la vemos. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, a ver, eh, si tuviéramos que decir, bueno, qué es lo más importante o cuál ha sido el cambio macrosocial más importante que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, por supuesto, tiene que ver con lo que ha sido
el proceso de migración, de emigración más grande, no solamente que hemos tenido nosotros como país, sino incluso como la región, pues, ¿no? En total se contabilizan que el stock de migrantes, es decir, de nacidos en Venezuela que viven fuera de Venezuela, son 6.5 millones de personas. Si ustedes son asiduos visitantes de la plataforma R4B o 4BR, no me acuerdo muy bien cómo es el orden de la sigla, que más o menos contabiliza, el número es más alto, pues, ¿no? Para de una vez aclarar este asunto, al principio esta plataforma, que ustedes saben que eso es una red de organizaciones tanto multilaterales, organismos de Naciones Unidas y sobre todo organizaciones de ayuda humanitaria, organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. Al principio ellos establecieron como una red para ir contabilizando a los venezolanos que sobre todo o especialmente salían por tierra, pues, ¿no? Fíjense que entre el 2017 en adelante, pero especialmente en lo que fue 19 y 20, salieron aproximadamente 1,5 millones de venezolanos al año. Y muchos de ellos salían a través, digamos, lo que llamaron los caminantes, pues, ¿no? Entonces estas organizaciones censaban o registraban en sus centros, digamos, donde les daban atención. Y entonces, claro, eso al principio fue muy útil porque no teníamos fuentes de información de saber cuántos venezolanos estaban saliendo del país, pero ya esa fuente, digamos que fue muy útil al principio, en la actualidad no lo es tanto, básicamente porque hay mucha doble contabilización, o inclusive triple contabilización. Eso es producto de que, bueno, como las personas que han estado migrando pasan por distintos puntos, en cada uno de esos puntos los registran y cada uno de esos puntos transmite la información y entonces hay como duplicado. Bueno, de hecho, la plataforma está registrando casi 8 millones de venezolanos en el exterior, pero más bien otras fuentes que ya a estas alturas son más confiables, que son los registros que llevan los propios países que son destino de los venezolanos, más o menos lo que está contabilizando es 6,5 millones. En cualquier caso, es un número enorme de venezolanos en el exterior. Estos 6.5 millones no solamente recogen lo que fue la migración de venezolanos entre el 2017 en adelante, sino digamos en todo el periodo, pues en toda la historia migratoria, que uno podría decir que esta historia migratoria comienza con alguna fuerza, es decir, el saldo migratorio claramente es negativo a partir del año 2004, con los eventos, digamos, de lo que ocurrió con PDVSA, y la salida de una gran cantidad de trabajadores de esa empresa al exterior. Eso fue acompañado con una migración fundamentalmente de profesionales en Venezuela, con destinos hacia los Estados Unidos y hacia Europa fundamentalmente, ¿no? Esa primera ola migratoria es la que ha ido alimentando estos 6,5 millones, pero por supuesto los 4 millones, o sea, esos 6.5 millones, 4 millones se fueron nada más en 4 años, que fue entre el 2017 y el 2018. Eso tiene unas consecuencias, digamos, de la dinámica política e institucional y económica del país, que es lo que vamos a ir revisando en esta presentación, ¿no? El primer impacto obviamente es demográfico, es decir, 6.5 millones de venezolanos que se han ido del país ha significado que nuestro tamaño de población se redujo en 4 millones en términos efectivos. Según los cálculos, las estimaciones de proyección de población construidas a partir de las hipótesis del censo 2011, nosotros deberíamos tener en este momento unos 32 millones de habitantes, pero en verdad lo que tenemos son 28 millones de habitantes porque perdimos en términos netos 4 millones de venezolanos. Esa pérdida de venezolanos va a modificar la estructura demográfica del país y en términos de tamaño de población, nosotros en el 2045 vamos a llegar a nuestro techo de población. Es decir, en el 2045 vamos a llegar a más o menos ser unos 41 millones de venezolanos si no ocurre ningún evento excepcional, ¿verdad?
y a partir de ese momento vamos a dejar de crecer en términos de población. Nos vamos a estabilizar en 41 millones de venezolanos, o sea, de población en Venezuela, y eso va a empezar a decaer. Claro que eso puede cambiar si, por ejemplo, ocurre una nueva ola migratoria o al revés. Tenemos una ola, digamos, de migrantes hacia Venezuela. En el futuro previsible nadie está viendo eso, nadie está viendo un retorno masivo de venezolanos de los que se fueron, ni mucho menos, tampoco se está viendo que necesariamente vayamos a tener otra ola migratoria de la magnitud que la tuvimos entre el 2017 y el 2021. Y las razones son más o menos las siguientes. En primer lugar, si es verdad que seguimos teniendo un saldo migratorio negativo, es decir, son más las personas que residen en Venezuela, que se van de Venezuela, que los que regresan. El retorno que hemos calculado de todos los que se fueron, ¿verdad? Ha retornado un 6%, estamos hablando en un máximo de 74.000 personas en todo el periodo, es decir, no es nada más en un año, sino en todo el periodo, según las encuestas realizadas a hogares donde hubo migrantes, pues ellos reportan solamente 6% de retornos, 7% de retornos, que eso es más o menos unos 74.000 personas, que por supuesto en un contexto de los 4 millones que se fueron en 4 años o los 6.5 millones que viven en el exterior, pues realmente no son nada. Pues, ¿no? ¿Cuántas personas están saliendo del país? En torno a los 150.000, 200.000 personas, ¿no? Hay eventos que son, y ustedes lo saben porque son científicos sociales, lo saben, que hay eventos que deslumbran mucho y hacen parecer que las cosas son más grandes de lo que en verdad lo son. Eso nos ocurre con cosas, por ejemplo, situaciones extremas de pobreza, de gente comiendo o recogiendo alimentos de los depósitos de basura, etcétera. Son cosas, imágenes muy impactantes. En términos migratorios, la imagen más impactante que tenemos en este momento, evidentemente, es el tema del Darién, ¿verdad? Sí es verdad que están saliendo venezolanos por allí, pero de ninguna manera es de la magnitud que tuvimos de casi 1,5 millones que salían al año, ¿no? Se está hablando de entre unos 150.000 y unos 200.000 venezolanos al año que están dejando el país, y donde, bueno, tenemos este evento, digamos, casi cinematográfico, pues, ¿no? Es una realidad para las personas que están allí, pero eso podría abultar mucho la mirada de como si estuviese obteniendo la misma salida de efectivos de los que tuvimos en años pasados, y eso no es verdad. Entonces, seguimos teniendo un saldo migratorio negativo, no, porque no tenemos unos retornados importantes, y las razones por las cuales, digamos, no vamos a tener esos, digamos, en el escenario previsible, pues, ¿no? De lo que se puede ver desde aquí donde estamos, desde este presente, no están saliendo más venezolanos, básicamente yo diría por razones externas, es decir, cuál es la condición de los países de destino. Esa condición externa es que esos destinos están saturados de migración venezolana, y por tanto esos países han levantado barreras para el ingreso de los venezolanos, que son esas barreras que todos conocemos, el tema de los visados, el tema de la necesidad de viajar con documentación vigente y además de tener permisos de entrada. Quizás el único país que sí mantiene la misma permeabilidad que en el pasado es el caso de Colombia, pero ya Colombia comienza a tener problemas con otros vecinos, como es el caso claramente de Panamá, y también de Ecuador, que le están pidiendo a Colombia que controle el ingreso de venezolanos. Pues, ¿no? Si bien, insisto, el movimiento no es muy grande, de todas maneras todos estos destinos están saturados, y esa situación hace que se levanten las barreras migratorias. Pues, ¿no? Hay otros eventos de que hay ya una experiencia, ¿verdad? Y entonces en esa experiencia de familiares que se han ido, opera en doble sentido. En un sentido opera en términos de reunificación familiar. Buena parte de esos venezolanos que salieron
o que siguen saliendo, van con propósitos de reunificarse con familiares que ya están en el exterior, pero también esos familiares también le reportan a los que quedan en Venezuela que, bueno, que la cosa no está fácil, pues, ¿no? Nosotros con las encuestas a los migrantes calculamos que más o menos un 80% de los venezolanos que están en el exterior están en condiciones de empleabilidad precaria, pues, ¿no? Y que la leyenda dorada, ¿verdad?, de la migración en Venezuela es más, de los migrantes venezolanos que son exitosos, digamos, en el exterior, es más o menos 20%. Sin embargo, aun cuando tenemos 80% de la población en el exterior que está en condición de precariedad laboral, no se van a regresar. ¿Y por qué no se van a regresar? Bueno, en primerísimo lugar, porque hay un tema de arraigo. Es una población que ya tiene unos años afuera, ya tienen unos 3, 4 años, los que puedan tener menos tiempo, y son unas personas que ya hicieron hicieron ya una integración con los países de destino. Ese proceso de integración es difícil, es costoso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista relacional, y volver a desarraigarse, ¿verdad? Es doblemente el costo. Pues. Entonces, eso hace que sea muy, muy, muy difícil. Además, los venezolanos se están integrando, inclusive se están legalizando en los países. En el caso, por ejemplo, que por un proyecto específico tuve algún tipo de relación con estadísticas de venezolanos en el Perú, y una de las cosas que tiene registrado el Instituto de Estadística de Perú es ellos han hecho encuestas específicamente para los venezolanos, y ellos han constatado, por ejemplo, que comparando entre el 2018 y el 2021, los hogares binacionales, es decir, hogares donde hay venezolanos y peruanos, ¿okay?, conviviendo juntos, porque ya son familia, etcétera, porque formaron familia, pasaron de ser algo así como el 4 o 5% en el 2018 a ser más del 20% en el 2021. Y eso tiene unas explicaciones muy sencillas. Buena parte de los migrantes venezolanos en Perú y en América Latina en general, pero digamos en el Perú, que el caso que estoy mencionando, se trata de población joven, pues, y entonces es población que forma familia allá, o bien venezolanas que se casan con peruanos, o bien venezolanos que se casan con peruanas. Y eso es lo que conforma hogares binacionales. Hogares binacionales ya son entonces, por lo tanto, unos hogares estables, unos hogares que la posibilidad de que retornen es muy baja, ¿no? Entonces, lo que les quiero tratar de decir con esto es que los que se fueron no van a volver, ¿verdad? Eso hay que entenderlo. Y eso ha tenido una implicación en varios sentidos. Lo primero más evidente es el envejecimiento de la población venezolana. Entre el 2015 y el 2022, la población mayor de 60 años subió de 10% a 12%. Eso es un aumento muy, muy grande. Para que lo vean de otra manera, la edad promedio de los que viven en Venezuela pasó en este periodo, ¿verdad? Pasó de 27 años a 31 años promedio, ¿sí? Eso también no solamente que nos hicimos un país muy rápido, más viejo, pues no somos más viejos, sino que además eso, por supuesto, ha aportado de manera importante lo que muchos de ustedes saben, que conocen, que es el bono demográfico, que es la cantidad de activos por inactivos. Nos estamos comenzando a acercar en que el número de personas mayores de 60 años comienza a ser igual a los de menores de 15 años. Cuando eso se iguale, en ese momento se cierra el bono demográfico. Todavía estamos un poco lejos, como les decía, tenemos 12% de personas mayores de 60 años, y tenemos más o menos 23% de población que tiene menos de 15 años, pero cuando eso se iguale, que se va a igualar más o menos en el orden del 18%, del 20%, pues en ese momento el bono demográfico se cierra. Eso también está impactando el crecimiento de la población. La población, como les dije hace un rato, se va a estabilizar, vamos a llegar a 40 millones, cuando íbamos a llegar a ser casi 50 millones. Ese va a ser nuestro techo de población que estaba programado, que pues, estaba proyectado.
vamos a perder, o sea, vamos a dejar de crecer en más o menos unos 10 millones de habitantes. Y la razón de eso no solamente tiene que ver con el envejecimiento, y el envejecimiento hace entonces que la población en edad, digamos, fértil se reduce, sino que además esas mujeres que migraron van a tener sus hijos en esos otros países. Entonces, ese crecimiento, o sea, esas mujeres que vivían en Venezuela, que iban a aportar en el transcurso del tiempo más o menos 10 millones de personas, pues entonces eso se va a reducir y se va a esparcir en estas otras realidades, ¿no? Entonces, la marca que va a dejar, o que ya dejó este proceso migratorio, nos va a acompañar para siempre. Esto es una cosa que suena dura, pero es así. A no ser de que haya un evento migratorio en signo contrario, que por supuesto nadie lo está viendo, ¿no? El otro, y esto es una consecuencia económica, la otra gran consecuencia es que Venezuela comenzó a aparecer un fenómeno que en otros países de la región eran mucho más comunes. Pensemos en Centroamérica, específicamente el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, en menor medida el caso de México, porque la economía mexicana es muy grande, ¿verdad? Pero comenzamos a experimentar esto que han vivido estas otras, o que viven estas otras geografías, que es el asunto de las remesas, ¿no? Se calcula que en el país ingresan aproximadamente entre 1.5 y 2.5 miles de millones de dólares, ¿ok? Para que tengan un orden de magnitud, el ingreso petrolero del año pasado fue de entre 18 mil millones y 20 mil millones, según la fuente que ustedes utilicen. Entonces podríamos estar hablando de que las remesas representan algo así como el 10 o el 11% del ingreso en divisas por exportaciones petroleras. Bueno, eso es muchísimo, inclusive en términos proporcionales de lo que es la historia de este país. Piensen, por ejemplo, que en el 2008, cuando estábamos en pleno boom petrolero, que el ingreso de divisas provenientes de la exportación de petróleo era de alrededor de 90 a 96 mil millones de dólares, ¿verdad? Y las exportaciones en general, no petroleras, no llegaban ni al 1%. En este momento las remesas nada más representan un poco más del 10% del ingreso fiscal. Claro, eso ha sido producto de dos cosas. En primer lugar, que el ingreso fiscal, que el ingreso en divisas de exportaciones petroleras se ha reducido de manera importantísima, y por el otro lado es que ha aparecido un fenómeno producto de la migración, que es este aumento de las remesas. Las remesas, como le decía, van entre 1.5 y 2.5. Yo me voy a referir un poquito más adelante a otro aspecto que hemos visto en los últimos años, básicamente. Y esos son, bueno, envíos que hacen los venezolanos a los hogares que dejaron en el país. Hay otra fuente que también ha sido producto de la migración, y es que a este 1.5 millones, 2.5 millones de ingresos por remesa, hay que añadirle más o menos 1.000 millones de dólares que están entrando por lo que podríamos llamar autorremesas. ¿Qué son las autorremesas? Son o bien la liquidación de ahorros en el exterior que tienen personas que viven en Venezuela, es decir, que están convirtiendo o están adquiriendo bienes y servicios pagados en el exterior, o están cambiando de dólares a bolívares por los distintos mecanismos que existen, pues, ¿no? en el país, unos más formales, otros más informales. Y también, no solamente que están liquidando ahorros, sino también que están generando ingresos desde Venezuela, acelerados en mitad por la pandemia, y acelerados también por esa apertura que le dio la migración internacional a los venezolanos que quedaron dentro. Pues muchos venezolanos, por supuesto, vinculados a la revolución digital, integrados pues a lo que es la comunidad global a través de medios digitales, pues entonces son personas que están generando recursos de distintas maneras
desde Venezuela, pero trabajando para el exterior, y con esos cuentos que ustedes, cuentos no, esas realidades que escucha, ¿verdad? De personas que son contables, por ejemplo, y le hacen la contabilidad a través de medios digitales a empresas en el exterior, o personas que están haciendo de generación de contenido, o son personas que están dando inclusive clases, ¿verdad? A través de Internet a otras universidades, a otros centros de formación, etcétera, etcétera. Entonces es no solamente liquidación de ahorros en el exterior, eso de las autorremesas, sino también generación de ingresos desde Venezuela. Si sumamos los dos, pues entonces nos estamos hablando de 3.000 millones de dólares, de 3.500 millones de dólares, lo cual no es poca cosa. Por supuesto que la causa fundamental de lo que fue la migración en Venezuela fue la pérdida de oportunidades dentro del país. Lo que fue todo el proceso de reducción de la economía venezolana, que se redujo a menos de la mitad, por lo menos desde el 2015 hasta el presente, hizo que los venezolanos se quedaran sin oportunidades y por lo tanto salieran al exterior. El indicador, digamos, más presente sobre esta pérdida tiene que ver fundamentalmente con lo que fueron los procesos de hiperinflación y desabastecimiento, que hizo que la población se espantara, pues, o sea, sencillamente saliera corriendo del país. Eso cambió nuestra estructura, nuestro proceso de estratificación social. Ustedes saben que la universidad tiene muchos años trabajando temas relacionados con la pobreza, con la desigualdad, con la estratificación social. Y entonces, para darles como un panorama desde 1997, que fue la primera encuesta que se hizo por el estudio sobre la pobreza en Venezuela, levantada información propia por parte de la universidad, hasta la última encuesta que hemos hecho con la ENCOVI, digamos del 2023, que dentro de unas semanas debemos estar dando resultados, pues la estructura de la estratificación social de Venezuela es más o menos la siguiente, con la tradicional A, B, C, D y E, pues, que más o menos todo el mundo se imagina qué es. La clase A es una clase, digamos, A y B es una clase, digamos, alta, ¿verdad? La clase C, la columna verde, ese 30% del año 97, es lo que podríamos llamar una clase media popular, ¿verdad? Ya ese 42% que ha anaranjado es una población que está en situación, digamos, de dificultad para satisfacer sus necesidades, podríamos calificarla en términos cualitativos como de pobres, ¿verdad? Y ese 13.9% en esa barra marrón, pues sería lo que es la población que estaría en condición más precaria, en condición de pobreza extrema, ¿verdad? En 2017, fíjense que recogemos el boom de lo que fue el 2018 y bueno, fíjense cómo aumenta las clases altas, ¿verdad? O clases altas medias pasan de 13% a 16%. Se reduce de manera importante la pobreza, tanto extrema como relativa, ¿verdad? Y ya en 2019 comenzamos a recoger lo que fue digamos, la caída no solamente la caída del ingreso petrolero, sino la caída incluso de la producción de petróleo. Una caída que como vamos a ver un poquito más adelante, hacia el final, es una caída que nunca más vamos a repetir, o sea, nunca más vamos a tener un boom petrolero como el tuvimos en la primera parte de la década, la primera década de este siglo, o la que tuvimos en los años 70 del siglo pasado, pues, ¿no? Entonces ya en 2019 comenzamos a ver esa recesión, entonces vuelve otra vez a tener una pobreza grande del 47%, una pobreza extrema del 26%, las clases medias altas se reducen, las clases medias populares también se reducen, pues, ¿no? 2021, ahí sí estamos recogiendo todo el efecto de lo que sería lo que ocasionó el boom migratorio, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, fíjense, por primera vez la pobreza extrema es la mitad de la población y sin embargo, como ese evento de hiperinflación, de desabastecimiento, de pandemia, de reducción de la movilidad, fíjense que ya en el 2021, entre el 19 y el 21, comenzamos a ver un evento, un fenómeno
que es el fenómeno de la desigualdad. Fíjense que si bien es cierto que aumenta mucho los estratos bajos, también aumentan los estratos altos. O sea, pasamos de 1.7, 2.3 a 2.3 y 4.6. Y esto es un fenómeno que nos va a acompañar, digamos, hasta que no hagamos algo en términos de políticas públicas, y es un aumento increíble, impresionante de la desigualdad. Venezuela clarísimamente es el país más desigual, digamos, de la América del Sur, con toda seguridad. Y eso ha sido un producto, ¿verdad?, de la reducción del tamaño de la economía, de una inmensa recesión y de que el aprovechamiento de las pocas oportunidades que existen se concentran en los sectores medios y altos. Ya en el 2023 lo que estamos es recogiendo el rebote, ¿verdad?, de lo que fue el rebote de la economía en el 2022 y la pequeña desaceleración que ha ocurrido en el 2023. Y entonces el país vuelve otra vez, digamos, a una dinámica de muy elevada de pobreza y a una situación, digamos, de bastante desigualdad. Pero yo quisiera mostrarles que la distribución, digamos, de la estratificación social en Venezuela no solamente tiene que ver con los estratos, sino también tiene que ver de dónde se vive. Es decir, la distribución de las oportunidades están diferenciadas según donde usted vive. Si usted vive en Caracas, ¿verdad?, si usted vive en las ciudades del centro, ¿verdad?, Maracay, Valencia y sus alrededores, o si usted vive en el resto de las principales ciudades, ¿verdad?, que pueden ser Barquisimeto, obviamente Maracaibo, San Cristóbal, Puerto La Cruz, Barcelona y Ciudad Guayana. O si usted vive en estas ciudades medianas, que van desde, qué sé yo, del Vigía, pasando por los centros poblados o los principales centros poblados de la costa oriental, o Maturín, o Cumaná, que son estas ciudades medianas, ciudades pequeñas, que pueden ser, qué sé yo, el Baú en el estado Cogede, puede ser Aragua de Barcelona, puede ser Clarines, y después toda una zona rural. Fíjense ustedes, esto está en millones de habitantes, ¿ok? Que tenemos más o menos 28 millones de habitantes. Fíjense que digamos, en el estrato A y B se concentran más o menos unas 800.000 personas. Y estas 800.000 personas son la burbuja del país. O sea, son la burbuja a la que no se le va la electricidad, a la que tiene cómo resolver los problemas de agua, a la que no solamente tiene acceso a los servicios, sino que también, digamos, tienen unos ingresos promedios que pueden estar por el orden de los $1.600, $1.700 al mes. Y esto es, por supuesto, una Venezuela que no tiene nada que ver con el resto de la Venezuela. Yo creo que había una segunda Venezuela, ¿okay?, que sería el A y B, pero de las ciudades principales y las ciudades del centro, que es más o menos un 3% adicional, unos 858.000 personas, ¿verdad? Y después tendríamos un segmento que podríamos llamar masivo o que podríamos llamar mayoritario, ¿verdad?, las mayorías del país, que serían los segmentos C y D, o sea, la clase media popular, que está ubicada en Caracas, en el centro, en las principales ciudades, incluida Maracaibo, y en las ciudades medianas. Y eso es más o menos un 29%. El resto, queridos amigos, está fuera de mercado. El resto del país está sencillamente sobreviviendo. De ellos, obviamente en Caracas solamente son 800.000, pero por lo menos en este grupo de principales ciudades son más o menos 1.636.000, pero bueno, y en el resto, es decir, hay un inmenso país que está, digamos, fuera de las oportunidades, fuera de las capacidades. Está tan fuera del país que para ellos, para muchos de ellos, sobre todo los que no están cerca de frontera, ni siquiera la opción de emigrar es efectivamente una opción. Este es un país, entonces, por lo tanto, que se está convirtiendo en un país muy desigual, y las claves de esta quiebra, digamos, de que tengamos 60% de los venezolanos que tanto territorialmente como por estrato están fuera del país, se debe fundamentalmente a tres componentes. El primer componente, los cambios en el mercado laboral. Tenemos unos niveles de actividad económica muy, pero muy bajos. O sea, solamente 4 de cada 10 venezolanos en edad de trabajar efectivamente está trabajando. El sector formal se ha reducido a un 40%, y esto ha sido cortesía fundamentalmente de la reducción del tamaño del Estado. Hemos perdido 2 millones de empleados públicos, y no fue que ni que los votaron, ni que los liquidaron, ni que hubo una reforma del Estado. Esos trabajadores, esos servidores públicos, esos empleados públicos sencillamente huyeron del sector público.
Y huyeron del sector público, ¿verdad? Y ahí hay docentes, ahí hay enfermeras, ahí hay médicos, ahí hay trabajadores de los servicios en muchas áreas. Estamos hablando, por supuesto, no solamente del gobierno central, sino también todos los gobiernos regionales. Y huyeron, ¿por qué? Bueno, porque las remuneraciones eran $20, porque las remuneraciones eran $15. O sea, yo no voy a hablar de la cuerda en la casa del horcado, ¿verdad? Pero todos sabemos por qué huyeron, ¿verdad? Y el vaciamiento de nuestras universidades tiene también que ver con ese asunto. Y por supuesto, eso ha significado un aumento del sector informal, ¿verdad? De 51%, esa diferencia de 9% es, bueno, trabajadores familiares, personas no remuneradas, etcétera, que están trabajando, pero propiamente no pueden ser considerados ni parte del sector formal ni parte del sector informal. El otro gran cambio que ha ocurrido es la desigualdad. Fíjense, estos son los deciles de ingreso y el promedio por dólares al mes de esos deciles. En el decil número 10 tenemos un promedio de ingreso de $1,686 y en el decil 1 tenemos $22.5, ¿verdad? Al mes. Eso es una diferencia que en el 2019 era 70 veces la diferencia entre la remuneración del decil 10 con el decil 1, y en el 2022 eso ha aumentado a 75 veces. ¿No? Y entonces eso es lo que nos hace tener unos índices, este índice de Gini, ¿verdad?, de concentración del ingreso, que está por encima, muy por encima incluso del Brasil. ¿No? Quisiera terminar entonces con, bueno, ¿cuáles son los retos? Y aquí pongo este título que quizás muchos de los profesores que están aquí en la sala lo conocen, que es de Mario Briceño Iragorri, Mensajes sin destino, en el año 51. En el año 51 había caído el experimento democrático, estábamos casi que inaugurando un régimen autoritario, el país se veía que tenía muchas oportunidades, pero, y todo un potencial de desarrollo, pero con unos niveles, digamos, de atraso, de problemas de inclusión, que lleva pues a este ilustre venezolano a escribir un ensayo que fue muy famoso en su época, y era diciendo, bueno, aquí nadie está viendo lo que viene, y por eso lo tituló así, Mensajes sin destino. Y yo me copio de esto porque creo que también tenemos cosas que están pasando y que los no lo estamos viendo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Bueno, estas situaciones que he descrito no las vamos a revertir si nosotros no logramos nuevamente la sostenibilidad del crecimiento económico en Venezuela. Y esa sostenibilidad del crecimiento económico pasa necesariamente por la normalización político-institucional del país. Solamente reinstitucionalizándonos, solamente pacificando al país es que el país va a poder volver a tener acceso al financiamiento internacional, a tener, digamos, relaciones con organismos multilaterales, ¿verdad? El crecimiento económico está muy limitado si no hay condiciones institucionales para hacerlo, para que tenga lugar, para que pueda predecirse, para que pueda preverse lo que va a ocurrir, y eso no lo tenemos. Y hasta que Venezuela no reingrese a la economía mundial, pues entonces sencillamente no vamos a tener ese crecimiento. Fíjense que este reingreso a la economía mundial no es un tema de sanciones, no sanciones. Las sanciones son una inmensa consecuencia, ¿verdad? Pero la causa de ello es la inestabilidad político-institucional. Si nosotros resolvemos, digamos, un nuevo acuerdo entre los venezolanos para reinstitucionalizar al país, pues entonces ahí es cuando vamos a poder tener un reingreso a la economía mundial, que es esencial para poder tener sostenibilidad y crecimiento. Después tenemos que resolver nuestros rezagos locales, los efectos que causó la transición demográfica, resolver los déficits sociales. Ustedes saben, Venezuela es un país donde los niños asisten a clases solamente 2 días a la semana. Y eso le pasa al 80% de la población escolar. El 20% de la población escolar tiene acceso o puede pagarse una educación privada, y esa educación privada sí le da clases, o sea, sí reciben clases 5 días a la semana. Fíjense entonces ustedes la inmensa desigualdad que nos espera en el futuro si nosotros no resolvemos siquiera el tema de la asistencia escolar. Bueno, ni que hablar de temas relacionados con salud, con inclusión social de diferente tipo. Bueno, tenemos unos problemas muy importantes de servicios públicos y de infraestructura para la acumulación, todo lo que es, bueno, también todos los venezolanos padecemos, lo que es el tema de la electricidad, lo que es el tema del agua, lo que es el tema de la vialidad, de la conectividad, de los servicios de internet, de la telefonía celular. O sea, todos sabemos, y si no resolvemos eso, son rezagos locales que no nos va a permitir
avanzar hacia el futuro. Y por supuesto el Estado venezolano tiene que reestructurarse. Esto fue un Estado que pasó de 4 millones de funcionarios a 2 millones de funcionarios. El Estado venezolano sencillamente abandonó cantidad de sitios y el Estado venezolano hay que reestructurarlo porque hace falta un Estado dentro de una sociedad moderna. Pero por si todo lo anterior no sea poco, y todo lo anterior es básicamente condiciones internas, tenemos delante, y ahí viene el mensaje sin destino, tenemos por delante un conjunto de retos globales que no estamos viendo y de los cuales no estamos hablando. Y esos retos globales son, en primerísimo lugar, la transición energética. El mundo se está electrificando, la transición, digamos que el uso de la energía fósil cada vez va a ser menor. El cambio climático está acelerando la transformación y la electrificación de la economía. La energía verde cada vez es una realidad más presente en algunos países europeos. La energía producida a través de células de paneles solares o a través de energía eólica ya representa el 40% del consumo de la electricidad y eso va a seguir creciendo, pues, ¿no? Y además la economía se va haciendo mucho más eficiente en el uso de la energía, entre otras cosas por la revolución digital, que no solamente va a tener también unas consecuencias en acelerar la sustitución del petróleo, sino que adicionalmente está transformando las formas de trabajo, pues, ¿no? La revolución digital y su hijo directo, que es la inteligencia artificial, está transformando todos los trabajos, todas las formas, digamos, de relacionarse laboralmente, y en el país ninguno de estos tres retos globales está siendo tomado en serio. Usted no va a escuchar a ningún líder, ni gremial, ni empresarial, ni obrero, ni político, hablando de estas cosas. Nosotros estamos hablando de las cosas del pasado, unos pensando, ¿verdad?, que si le quitan las sanciones todo se arregla, y los otros pensando que si hacemos lo que hacíamos en el año 89 todo se arregla. Les cuento, amigos míos, que los dos están equivocados, porque ni las recetas del presente ni las recetas del pasado son suficientes para poder atender estos retos del futuro. Termino con lo que yo creo que deben ser los temas del presente y los temas para el futuro. En primer lugar, yo creo que en materia de política social, en materia de inclusión, en materia de generación de capacidades, tenemos que centrarnos en los temas de mujer. Y en los temas de mujer me refiero fundamentalmente a lo que es la inserción productiva de la mujer en la sociedad venezolana, incrementar su participación pública, entre otras cosas, porque el único referente moral que tiene la sociedad venezolana no es la iglesia, no son las instituciones porque las tenemos en el piso, no es la escuela porque la gente no asiste a la escuela. El único referente moral que comienza a tener el venezolano es su mamá, ¿sí? O una figura externa que es la que detrás de la oreja le dice qué es lo que está bueno y qué es lo que está mal. Nosotros necesitamos fortalecer a la mujer venezolana, entre otras cosas, para tratar de fortalecer aquello que la desinstitucionalización del país dejó al garete, pues, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo, digamos, de focalización importante. En segundo lugar, por supuesto, tenemos que enfrentar el tema de la era digital. Nosotros tenemos que introducir componentes de reducción de la brecha, de la brecha digital, de inclusión digital en todos los aspectos. El aspecto privilegiado tendría que ser la escuela. Entender que nosotros vamos a una revolución laboral. La legislación laboral venezolana es letra muerta y va a ser letra muerta en el futuro. O sea, no es que no se cumple, es que no hay forma de cumplirlo. Es que eso es del año 36. Eso es de hace más de 100 años. Eso no tiene nada que ver con el futuro que tiene Venezuela. Y eso, por supuesto, ni se plantea. Eso es un tema tabú, ¿verdad? Todas esas cosas que antes eran reivindicaciones, cosas como jubilaciones, cosas como tabuladores de salario, cosas como homologaciones. Bueno, todo eso es de la caverna. O sea, todo eso es cavernario. ¿Por qué? Porque la revolución digital ha cambiado todo eso. O usted se adapta a la revolución digital y forma parte de ella, o sencillamente usted va a formar parte de la caverna, pues, ¿no? O sea, va a tener una jubilación que no le sirve absolutamente para nada, va a tener un sueldo homologado que no sirve absolutamente para nada, va a tener unos tabuladores salariales que no sirven absolutamente para nada, y por supuesto su actividad productiva tampoco va a servir para nada. Y eso así, eso es un cambio
inminente y un cambio al cual tenemos que, sobre todo a las nuevas generaciones, tenemos que enseñarlas a que se adapten a eso de manera importante, pues, ¿no? Por supuesto, si eso no lo hacemos, eso va a ser una nueva fuente de desigualdad, como de hecho ya lo está haciendo, ¿verdad? Y bueno, hay cantidad de anécdotas, de historias y de dramas humanos de cómo la era digital ya en la Venezuela de hoy está generando unas brechas inmensas. Esas brechas inmensas están haciendo que vamos a ser un país fundamentalmente de nichos y burbujas, de burbujas geográficas, de aparición de nuevas tribus sociales, de nuevas tendencias y de nuevos hábitos que van a estar muy segmentados, ¿verdad? Y tenemos que buscar la manera de cómo eso se integra, o por lo menos cómo se hablan entre ellos. Yo creo que no hay nada, no es nada necesariamente malo que haya diferenciación social, siempre y cuando esa diferenciación social lo que haga es enriquecer a la totalidad. Y lo otro, lo que nos vamos a enfrentar si no resolvemos los problemas, es que vamos a seguir siendo y cada vez más una sociedad instantánea. ¿Qué es esa sociedad instantánea? Bueno, una sociedad de corto plazo, una sociedad donde la rentabilidad está pensada en 6 meses. Nadie se va a meter en un negocio si no espera recuperar su capital en 6 meses, y si es en 3 meses mejor. Los proyectos de tan corto plazo evidentemente no van a ser unos proyectos de transformación, no son unos proyectos de futuro, ¿verdad? Nos va a acompañar la incertidumbre, ¿verdad? Y la incertidumbre básicamente lo que hace es que desvaloriza el futuro. O sea, si usted no sabe lo que le va a pasar mañana, porque la incertidumbre es inmensa, pues entonces usted lo único que quiere es vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Y es la sociedad del placer, en el mejor de los casos, no es una sociedad ética, porque es una sociedad que no puede mirar hacia adelante y por lo tanto es una sociedad de satisfacción inmediata. Si nosotros no atendemos estos temas, estos rezagos internos, y no nos enfrentamos y tratamos de adaptarnos a lo que van a ser a lo que ya son las transformaciones globales, pues entonces Venezuela no va a tener futuro hasta que nosotros no enfrentemos eso. Hasta que nosotros no enfrentemos eso, vamos a vivir la cotidianidad que ya estamos viviendo. Es una cotidianidad donde la gente está tratando, digamos, de salvarse cada quien por su cuenta, de qué bueno que mi hijo se fue y por lo menos tiene un trabajito en yo no sé dónde, y por supuesto así no vamos a poder construir el país que alguna vez tuvimos. Bueno, yo lo dejo hasta aquí, disculpen, creo que me pasé un poquito, como unos 10 minutos, pero bueno, podemos tener un espacio si quieren para preguntas, comentarios, etcétera. Merecido el aplauso para el doctor Luis Pedro España Navarro. Gracias por su excelente presentación. Nos deja más inquietudes para continuar indagando en toda esta temática de las perspectivas sociales que vienen. La profesora Morelva Brito tiene la oportunidad de interactuar como coordinadora del programa de maestría en gerencia pública a propósito de su presentación. Profesora. Seguro. Hola, ¿cómo estás, Luis Pedro? ¿Cómo te ha ido? Hola, Morelo, ¿cómo estás? Hola, querido. Mira, muchísimas gracias por esta presentación. De verdad nos parece súper útil, además de excelente, súper útil, porque nos ha ayudado, por lo menos en mi caso, a sintetizar algunos aspectos que uno tiene, que uno trabaja por separado, que piensa por separado. Al respecto, quisiera solamente dejar una inquietud de las tantas que están allí, que por supuesto para nosotros como investigadores, ciudadanos, etcétera, no implica sufrir por adelantado, sino sentarnos a pensar los retos que tenemos y qué reto puedo yo asumir o hasta qué parte puedo llegar o coadyuvar a la solución de algún problema, que son tantos. Pero sí quiero hacer referencia a algo, Luis Pedro. Hasta en todos los años 90 y principios del siglo XXI, se había adelantado muchísimo en el país el proceso de centralización y de fortalecimiento, no tanto de las gobernaciones, sino de los gobiernos locales. Ese proceso se detuvo, se revirtió, etcétera. Y cuando tú presentas en esa lámina el hecho de que existen esas burbujas, uno ve mucho, por ejemplo, en Twitter, como cuando dicen que en Caracas se fue la luz, el resto del país inmediatamente reacciona y le dice, bueno, les tocaba. Ajá, porque nosotros, es cierto, esa discusión aparece todos los días en Twitter.
ah, qué bien, porque a mí se me va 6 horas, 10 horas, y es el resto del país prácticamente peleando con los caraqueños, que no es justo, pero es como lo percibe. Entonces, yo pienso o me imagino una premisa que se puede manejar es que hasta tanto no se retome el proceso de descentralización con todas las implicaciones, esas desigualdades geográficas van a permanecer. Entonces, esa es la preocupación que dejo acá en esta oportunidad. Sí, no, absolutamente de acuerdo, Morelva. Y también es absolutamente sorprendente cómo eso es un tema del cual no se ha vuelto a hablar, pues, ¿no? Una parte inmensa de la causa de esa desigualdad territorial, una desigualdad territorial que uno podría decir siempre ha existido, bueno, igual como también siempre ha existido una desigualdad entre los estratos sociales, pero la ampliación de esa desigualdad ha sido producto del proceso de reversión de la descentralización. O sea, eso fue el proceso de la centralización, todo lo que fue la reducción de las competencias por parte de los gobiernos locales, todo lo que fue incluso la pérdida de la administración de cosas muy importantes, por lo menos las redes de servicios públicos. Aquí los servicios de distribución de electricidad, si bien la generación de electricidad la tenía Edelca, pues, o sea, lo que es la empresa nacional, sin embargo, había un conjunto de empresas locales, regionales, perdón, que hacían mucho más eficiente la distribución de la energía, sobre todo el tema de mantenimiento. Lo mismo podríamos decir con el agua. Se desarrollaron un conjunto de empresas regionales que eran mucho más fáciles de gestionar de que una sola empresa nacional. Pues, ¿no? Entonces, no solamente fue que se le quitaron competencias a las alcaldías y las gobernaciones, sino que además centralizaron los servicios públicos, se centralizaron también los servicios sociales producto de la pérdida de estas competencias, algunos servicios fundamentales, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, también fueron centralizadas y uno podría decir sin temor a equivocarse que en un porcentaje muy alto la destrucción del país fue la destrucción de las regiones. Y bueno, ese proceso había que retomarlo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que no hay ninguna posibilidad de que nosotros, digamos, reduzcamos la desigualdad territorial si nosotros no volvemos otra vez a un esquema, digamos, de descentralización del país. Un esquema que deberíamos aprender del pasado, deberíamos tratar de aprender de qué fue lo que hicimos mal en el proceso de descentralización pasado, porque si bien con eso se lograron muchas cosas, también es cierto que hubo muchos problemas, se crearon nuevas desigualdades, digamos que los estados más grandes, mayores capacidades, pudieron absorber las competencias con mayor velocidad que los otros, ahí se genera un proceso de inequidades. O sea, nosotros deberíamos ir a un nuevo proceso de descentralización que quizás tendríamos que llamar de manera distinta, y con nuevas reglas y aprendiendo un poco de lo que fue nuestra propia experiencia, pero absolutamente de acuerdo contigo, Morelva, si nosotros no volvemos otra vez a que la administración pública esté lo más cerca posible de los problemas, pues nosotros vamos a seguir teniendo unos inmensos problemas en las regiones y y en todas las partes del país que no sean tan dinámicas y tan elitescas como las de algunas zonas del centro del país. Pedro, el decano Iván Cañizales también quiere hacer una interacción breve con usted. Primero, las gracias por haber aceptado la invitación de nuestra facultad. Estoy orgulloso de que tú estés con nosotros. La ponencia estuvo realmente muy buena. Yo me quedé con la última columna donde hablabas de la inmediatez. Me gusta muchísimo porque todos estamos observando que los muchachos hoy día se le aplica una gaita aquí muy famosa que decía: a la 1 nací yo, a las 2 me bautizaron, a las 3 supe de amor y a las 4 me casaron. Es decir, prácticamente lo inmediato más importante que lo que viene después. Definitivamente la hora, hoy y después veremos el mañana. Eso nos lleva a reflexionar y quiero aprovechar esta oportunidad con el currículum
académico que cualquier universidad debe hoy considerar. O sea, hay definitivamente una migración a la certificación que le están dando las universidades corporativas, llamemos Google y cualquiera de las otras, están dando trabajos inmediatos a los muchachos, y gran parte de los jóvenes, no solamente de acá, sino del mundo entero, se están dejando, vamos a decir así, inclinando por esa modalidad. Y yo creo que eso nos lleva a reflexionar bastante sobre la forma en que nosotros debemos evaluar, revisar y presentar nuestros currículos para lograr satisfacer parte de esa inmediatez, porque si no, nos vamos a ir quedando sin estudiantes. No es solamente el gobierno, no solamente las instituciones privadas, sino sobre todo las instituciones académicas que deben hacer una revisión muy profunda de su currículum. Por eso mañana, esto que tú dijiste hoy me gustó muchísimo, porque me va a servir para mañana, donde tenemos una ponencia que se llama De la universidad que amamos a la universidad que soñamos. Y hay una reflexión que va a estar a cargo del doctor Ángel Lombardi y otro grupo importante de académicos que van a tener participación. De manera que muy agradecido en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tú siempre has sido un gran colaborador con nosotros y esperemos que la próxima vez estés aquí presente para que aproveches de comerte tus patacones maracuchos. Muchas gracias, Pedro. Así es. Pedro. No, gracias a ti, César. No, mira, absolutamente, por supuesto, pertinente lo que acaba de decir. El tema de la inmediatez está estrechamente relacionado con la pérdida de institucionalidad, porque la institucionalidad es lo que te da certidumbre, es lo que te permite saber qué es lo que puede ocurrir mañana, pasado, etc. Y la inmediatez no solamente es en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, como bien dices. Entonces, las formaciones rápidas, las formaciones cortas, son cada vez más indispensables. Yo creo que eso es verdad, que tiene que ver con la incertidumbre, es que usted no puede invertir mucho tiempo, no puede tomar decisiones de inversiones personales que le lleven mucho tiempo, porque como usted no sabe lo que le va a pasar, pues entonces usted no sabe, qué sé yo, empezar una maestría de 2 años con tesis, etcétera, quizás es muy arriesgado pues, en estos marcos de incertidumbre tan grandes, pero también es cierto que la era digital transforma no solamente las formas de aprendizaje, sino también los oficios y la puesta, digamos, en productividad de las habilidades y de las destrezas, ¿no? Mi universidad ha sufrido un proceso de transformación muy importante. Mi universidad perdió mucha matrícula, para que tengan más o menos una idea, ¿verdad? Nosotros teníamos aproximadamente unos 14.000 estudiantes de pregrado y de posgrado. De pregrado eran más o menos unos 11.000 y de posgrado unos 3.000 y tanto en Caracas como en Ciudad Guayana. Eso, digamos, estas cifras son de el 2015, y nosotros comenzamos a perder matrícula, sobre todo en los últimos años, de una manera muy, pero muy acelerada. Y el año pasado se logró estabilizar la matrícula. La matrícula en este momento son 6.500 estudiantes, más o menos, fíjense, es la mitad de lo que se perdió. Y la buena noticia que tenemos es que la matrícula se estabilizó. ¿Y esa matrícula por qué se estabilizó? Bueno, porque la universidad cambió. Y la universidad cambió en primer lugar diversificándose. Y la diversificación es apuntar a, digamos, unas transformaciones importantes en lo que es las carreras tradicionales, departamentalizar muchas materias, ¿verdad? Para tratar de ahí de ahorrar recursos, etcétera. Pero además diversificar, y diversificar en el sentido de generar áreas de profesionalización que pueden servir como áreas de profesionalización inicial, ¿verdad? Como también de especialización. La universidad ha abierto, por ejemplo, una escuela de e-gamers, ha abierto un centro de formación en diseño y modas, ha abierto un centro de formación en gastronomía. Uno, digamos, tenemos una oferta de formación profesional que tiene más de 200 cursos,
Y uno de esos cursos, por ejemplo, son cursos de, de cata de rones, por ejemplo, ¿no? Y todo esto de la mano, digamos, de socios, ¿no? Entonces, la cata de rones, obviamente, hay una compañía de ron detrás de eso, pero hay una formación, se están formando en temas de coctelería con ron, barmans de Madrid, de Londres, de algunos países, incluso de América Latina, fundamentalmente del sur. Y usted diría, bueno, ¿y cómo diablos usted va a hacer unos cursos de formación en coctelería, cata de rones, etcétera? Y dice, bueno, cada participante recibe al inicio un maletín de cuero, ¿verdad? Con unos tubos de ensayo, como si fuera un laboratorio de química, y ahí lo que está es, bueno, la materia prima para el tema de elaboración de los cócteles, etc. Entonces, nosotros tenemos que ir, las universidades nacionales, tenemos que ir a una diversificación de nuestra matrícula, entender que la era digital también transforma y va más allá de lo que son las clases en línea o lo que son las conferencias en línea, etcétera. Hay una formación que, por ejemplo, los MOOC, que son cursos gratuitos que brinda cualquier universidad. Inclusive mi universidad tiene cursos enteros que son gratuitos y que usted puede sencillamente conectarse y inclusive cursar parte de lo que pudiera ser una formación profesional o incluso una carrera de manera gratuita. Y eso es una forma, por supuesto, si usted entra, qué sé yo, a estudiar economía, ¿verdad? Y entonces hay un conjunto de materias o de créditos en economía que son gratuitos y usted lo puede ver en línea, pues bueno, si usted no solamente los aprueba, sino que, digamos, o sea, los ve bien, etcétera, pues usted va a terminar cursando la carrera de economía. Pero entonces, además de esos cambios, hay que diversificar en función de la profesionalización y la utilización de modos diversos de entrenamiento. Hay que establecer alianzas importantes con las pocas empresas que tengamos, ¿verdad? Pero con las que están a la mano, para que sean como sponsors de alguna forma. Yo estoy seguro que hay muchas empresas del Zulia que le encantaría tener convenios, empresas tradicionales del Zulia, que les gustaría tener convenios con la Universidad del Zulia, que la sienten de ellos también, en justamente esas necesidades de profesionalización que necesitan, que no necesariamente pasa por grandes contenidos teóricos, que no necesariamente pasa por una larguísima formación de 4 años o de 5 años, pero que la universidad sí está en condiciones de desarrollar esas capacidades profesionales en cantidad de oficios que son indispensables para la sociedad en primer lugar y por supuesto también para la realización de las personas. Entonces sí creo que tenemos una buena oportunidad, dado que nos han dado un palo por la cabeza tan grande que estamos todos tirados en el piso, pues entonces es el momento de reconstruirse. Ya, yo creo que va a ser muy difícil que alguien esté defendiendo un sueldo de $20 o de $25, que alguien esté defendiendo una ley del trabajo que no le favorece en nada, que alguien esté defendiendo, quien lo hace es, bueno, por temas de oficio, porque son, no sé, gremialistas de oficio, etcétera, pero tenemos una gran oportunidad de rehacernos, dado que nos destruyeron. Entonces, como hay voluntad para rehacerse, pues entonces tratemos de hacerlo bien. Tratemos de no repetir el pasado, tratemos de no reconstruir pensando en lo que éramos, sino más bien reconstruir pensando en lo que debemos ser con cara a los retos del futuro. Doctor Luis Pedro España, muchísimas gracias, merecido aplauso, y lo No, despedimos para continuar con nuestra programación. Muchas gracias a usted. Nos deja una ruta clara en los procesos de transformación de nuestra propia dinámica en la Universidad del Zulia, gracias al éxito que ha logrado la Universidad Católica Andrés Bello, que ha sido también una referencia nacional de transformación en este entorno tan cambiante, tan disruptivo. Así que muchas gracias, profesor. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos entonces con nuestra programación de esta mañana.